Bien, pues vamos a comenzar con esta plática. En principio, pues agradecemos a Viernes de Jurisprudencia la oportunidad que nos da de compartir con ustedes un tema que desde mi punto de vista no debería ser novedoso porque tiene muchos años que se ha ido construido. Sin embargo, creo que es una de las herramientas que ha sido menos usada en el sistema de protección de derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de la reparación integral del daño, cuando hablamos de una reparación, muchas veces lo confundimos todavía a estas alturas. A estas alturas pensamos que la reparación integral del daño en materia de derechos humanos tiene que ver con la reparación del daño en materia penal. En materia penal también se debe hablar de una reparación integral del daño, sin embargo, ese es otro tema que no acotaremos o que no vamos a tratar en este momento. O también cuando hablamos de una reparación integral de derechos humanos, pensamos o lo confundimos con una reparación o una responsabilidad civil en materia de derechos humanos. O muchas veces pensamos que es una responsabilidad de carácter administrativa la reparación integral del daño. El tema de los derechos humanos se ha ido consolidando, se han creado instituciones nuevas en esta materia y es poco usado. Yo podría decirle que de todos los organismos públicos protectores de derechos humanos, no muchos o la gran mayoría no se pronuncia respecto a una reparación integral del daño, pero sobre todo no se pronuncia en cuanto a una indemnización económica o pecuniaria cuando se habla de la reparación integral del daño. A mí me gustaría comentarles un poco en este tema la experiencia que tuve en el momento en que laboré para la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, desde el año de 1993 hasta el año pasado, cómo fue evolucionando este tema. Cuando se empieza la investigación de los derechos humanos, pues todo el mundo pues pensaba que los organismos de derechos humanos podían resolver todo, se pensaba que podían sacar de la cárcel a todo, pensaban que podían resolver todos sus problemas. Por otra parte, algunos pues también pensaban o demeritaban realmente la actividad de estos organismos. Yo creo que aquí la importancia como ciudadanos, como sociedad civil, como organismos de derechos humanos, de la sociedad civil, creo que es muy importante que estos organismos, a través de su exigencia, a través de sus reclamos, a través de sus críticas, pues podamos fortalecer realmente el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos. Aquí en Oaxaca, pues podemos decir que ya no es un sistema no jurisdiccional, porque también a partir de la ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del año 2012, ahora las recomendaciones que no son cumplidas o no son aceptadas por una autoridad ya pueden ser judicializadas a través de un juicio de protección de derechos humanos. Y a mí me gustaría que los amigos, las amigas que nos escuchan o nos ven en esta transmisión en otras partes o en otros estados o en otros países, pues pudieran ir comentando también para compartir sus experiencias con nosotros y con todos los que estamos en este enlace en vivo. ¿Cuál es el sistema? Tenemos el sistema y yo siempre defendía un sistema no jurisdiccional de derechos humanos porque efectivamente se basa en la calidad moral de los titulares, es la figura del ombudsman. Sin embargo, aquí en Oaxaca, a partir del año 2012, se da una reforma a la Constitución, a la ley de la Defensoría de los Derechos Humanos, y entonces se crea un juicio de protección de derechos humanos. Y hay una ley reglamentaria del artículo 106 de la Constitución local donde se establece este juicio de protección de derechos humanos y en donde ahora las personas, las víctimas, al no ver satisfechas sus pretensiones derivadas de una recomendación o de una propuesta de conciliación, pueden acudir a esta sala en vía de este juicio muy especial que tiene una parte oral y una parte escrita, a reclamar el cumplimiento forzado de esta recomendación.
Entonces, las salas también han tenido buena experiencia en el tema, se ha ido consolidando este sistema, la sala constitucional ha conocido juicios, sin embargo, aún son muy pocos los que acceden a este juicio porque quizá por un desconocimiento, quizá por una desconfianza. Sin embargo, creo que entre más acudamos al órgano protector de derechos humanos a nivel local, por ejemplo, aquí en Oaxaca, a obtener una recomendación, a obtener una propuesta de conciliación, nosotros podemos exigir esta reparación integral del daño. Entonces, es un tema que da para mucho, es un tema que pudiéramos compartir con ustedes y recibir sus comentarios para ir enriqueciéndolo precisamente. El tema de reparación integral del daño tiene que ver con una responsabilidad o una obligación que tiene el Estado de acatar no solamente las normas del derecho interno, sino también las normas del derecho internacional. En el momento en que el Estado mexicano acepta, suscribe y ratifica los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en este caso surge una obligación por parte del Estado, se vuelve un sujeto pasivo y entonces tiene la obligación de respetar los derechos humanos. Por otra parte, el ciudadano o el gobernado adquiere una calidad de un sujeto activo, es decir, el titular del derecho que consagran estos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y desde luego entonces, en el momento que cualquier autoridad o cualquier servidor público vulnere este derecho, vulnere las garantías, los derechos humanos que consagra este tratado internacional y la Constitución. Ya en su momento el maestro Carlos Morales ya nos dio una clase excepcional del tema del control de convencionalidad y nos habló del parámetro, parámetro regular de control constitucional, ¿no? Donde lo establecían los instrumentos internacionales, lo establecía la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, entonces cuando hablamos de reparación integral del daño, entonces aquí tenemos que hablar entonces que hay un fundamento internacional, tenemos los principios y directrices básicos sobre derechos de las víctimas de violaciones en materia de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario de Naciones Unidas. Sobre todo en el sistema americano, pues tenemos esta obligación en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En nuestro país, obviamente, con la reforma constitucional de 2011, tenemos entonces que allí ya se constitucionaliza la obligación de atender a una víctima de violaciones de derechos humanos, y entonces el artículo primero de la Constitución ya nos dice que el Estado, con relación al tema de derechos humanos, tiene la obligación de prevenirlos, investigarlos, sancionarlos y reparar el daño que se cause con motivo de la vulneración a una norma que consagra un derecho humano. Entonces aquí encontramos este derecho humano para repararlo. También lo encontramos en otros ordenamientos normativos, como es la ley de la Defensoría de los Derechos Humanos, su reglamento interno, que entonces el Estado tiene una obligación frente a sí de respetar los derechos humanos, pero en el caso que una autoridad o un servidor público los vulnere, entonces el Estado tiene esa obligación de repararlos. Se han hecho muchos intentos por establecer las normas de la reparación, sobre todo en Oaxaca, y aquí pues yo reconozco realmente un esfuerzo que se hizo por la 61ª legislatura del Estado, cuando a través de su Comisión de Derechos Humanos, pues emiten un decreto, crean una ley de la justa reparación del daño en materia de derechos humanos. Y entonces se pretende que a través del organismo público protector de los derechos humanos pudiera repararse de manera integral este daño. Lamentablemente no ocurrió de esa forma y se tuvo que esperar hasta la expedición de la Ley General de Víctimas para que pudieran fijarse bases más concretas basadas sobre todo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los principios de esta, con base en la experiencia que se han emitido para crear un cuerpo normativo, primero a nivel federal con la Ley General de Víctimas
y posteriormente a nivel local en el estado de Oaxaca con la Ley de Víctimas para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Y entonces, para llegar a la reparación integral del daño, pues sí, lamentablemente todavía es un camino lleno de obstáculos, lleno de espinas, es un camino tortuoso todavía para muchas de las víctimas. De hecho, muchos o muchas víctimas no acceden a esta reparación integral del daño. Falta implementar mecanismos para el eficaz cumplimiento a nivel nacional, a nivel local también, de esta reparación integral del daño. Pero tenemos algunos presupuestos para llegar a esta reparación integral del daño. Primero es que se declare una violación a los derechos humanos. No podemos irnos directamente a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas a pedir una reparación del daño sin que antes un organismo público protector de derechos humanos haya declarado formalmente la violación a derechos humanos. De allí la importancia entonces que se tiene que fortalecer el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos. Estos organismos en toda la República deben tener una autonomía financiera plena, de tal forma que sus opiniones, sus recomendaciones no sean objeto de ninguna limitación de tipo político, de tipo económico, sino que puedan recomendar y puedan emitir y puedan solicitar esta reparación integral del daño con base en los estándares internacionales que ha recogido la Ley General de Víctimas. Entonces, en primer lugar, para acceder a esta reparación integral del daño, tenemos que acudir al órgano protector de los derechos humanos, al órgano público protector de los derechos humanos. Sí se reconoce que puedan tener carencias, que puedan tener limitaciones, como la tienen muchas instituciones, desde luego. Sin embargo, creo que el Estado mexicano, al adoptar ya gran número de disposiciones de grupos en situación de vulneración o de vulnerabilidad, debemos nosotros como sociedad, pues ver la forma de cómo fortalecer precisamente estos órganos públicos de derechos humanos para que pueda realmente hacerse efectiva esta reparación de los derechos humanos. Entonces, las personas presentamos una queja ante los organismos públicos de protección de derechos humanos, ellos siguen su procedimiento, lo investigan y se necesitan básicamente cualquiera de estas dos resoluciones para poder acceder a la reparación del daño. Primero, que se haga una recomendación, que es, digamos, el documento por excelencia que emiten los organismos públicos protectores de derechos humanos cuando se tratan de una violación grave a derechos humanos. Pero también hay otro documento que se llama propuesta de conciliación, que la verdad, lo que yo he dicho siempre, que este documento de conciliación solamente tiene su nombre porque no se trata de una conciliación, realmente se trata también de un pronunciamiento en el cual el órgano público declara que existen violaciones a derechos humanos y también a través de documentos se puede pedir la reparación integral del daño. Entonces, de conciliación, este documento solamente tiene el nombre. Sin embargo, se ha hecho una práctica constante en estos organismos, emitir estas propuestas de conciliación. Bien, entonces una vez con la propuesta de conciliación, pues ya la persona, el peticionario o el quejoso, en Oaxaca se le llama peticionario, en otras entidades quejoso, entonces a partir de que tiene ya esta declaratoria de derechos humanos, de violación a derechos humanos, podemos hablar de que ya se tiene el carácter de víctima de derechos humanos. Y al hablar de víctimas de derechos humanos, pues hablamos la propia ley y la propia jurisprudencia de la Corte y la propia Ley General de Víctimas establece que pues hay víctimas directas, es decir, la persona que resiente de manera directa este daño. Tenemos las víctimas indirectas, que son las personas que tienen un grado de familiaridad con la víctima directa o tienen algún grado afectivo, un conocido muy cercano con ella que también le está afectando de alguna manera esta violación a derechos humanos. También tenemos las víctimas potenciales, que son aquellas personas que atendiendo a víctimas pueden también resentir estos daños con motivo de violaciones a derechos humanos. Y por último tenemos también el carácter de
de víctimas colectivas, aquí tratándose de un grupo en específico de personas, un grupo en situación de vulnerabilidad, alguna comunidad, un grupo que por determinadas situaciones pueden ser afectados. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de un grupo de personas que ha sido desplazado de su comunidad, un grupo que puede ser segregado por cuestiones religiosas, por creencias, un grupo que puede también ser segregado por cuestiones políticas, por cuestiones sociales en una comunidad. Entonces aquí, cuando un organismo público decreta ya el carácter de víctima, pues lo clasificamos también de esta forma, ¿no? Bien, entonces ya tenemos que primero necesitamos una declaratoria de violación a derechos humanos a través de un órgano público, que son las defensorías o las comisiones estatales de derechos humanos o procuradurías, como se le denomina en alguna entidad federativa. Bien, pues ya tenemos entonces esta víctima y aquí hay algo muy importante que tenemos nosotros que analizar. Algo muy importante porque si bien ya está la declaratoria, tenemos que ver cuál fue el daño que se le causó con esta violación a sus derechos humanos. Bien, entonces no sé si hasta ahorita hubiera algún comentario con relación a que necesitamos en primer lugar la declaratoria de violación a derechos humanos por parte de este organismo público. En tanto, me gustaría comentarles alguna experiencia en el tema de reparación del daño. Como no existía hace algunos años una reglamentación especial, cómo solventábamos o cómo veíamos este tema de reparación integral del daño. Por ahí amablemente nos saludó la maestra Erendira y con ella pues también y con otros colectivos de derechos humanos muy importantes, muy combativos, muy responsables y profesionales, pues veíamos algunos criterios porque no teníamos una base todavía legal en el Estado de cómo establecerlo, y muchas veces estas reparaciones del daño, sobre todo las pecuniarias, se ponían de acuerdo la víctima y la autoridad responsable con la mediación del órgano público protector de los derechos humanos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un caso de una persona desaparecida, donde se logró una indemnización equivalente a 1,5 millones de pesos. Obviamente aquí fue con consenso y con la voluntad de la autoridad, que en su momento aceptó y también realizó este pago por esta indemnización. También hay un caso muy peculiar también que quisiera comentarles en este momento. Es el caso este, es el caso de una mujer que fue agraviada en su trabajo, y también aquí sí me gustaría comentarlo porque también se ve el grado de cómo el tema de los derechos humanos sí es posible, sí puede hacerse realidad. En tanto, vamos a preguntarles aquí, eh, dice el amigo Carlitos Morales, y ya fue derogada la ley de la justa reparación. La ley de víctimas para el Estado de Oaxaca, pues vino a derogar diversas disposiciones que se habían realizado con anterioridad. Entonces, esta ley de víctimas para el Estado de Oaxaca superó la ley de justa reparación, aun cuando probablemente, aun cuando esta no ha sido derogada. Sin embargo, sí, digamos que es inaplicable, aunque esté vigente esta ley, pues fue superada por por la ley de víctimas para el Estado Libre Asociado de Oaxaca, ¿no? Eh, Pedro Omar también nos dice si prescribe la reparación del daño. Bueno, aquí, de acuerdo a la ley general de víctimas, pues no nos habla, en materia de derechos humanos, no existe o no advertimos una prescripción en esta materia. Sin embargo, aquí tenemos que atender también a otros principios, ¿no? Tenemos que atender también
que en muchos estados, como el de Oaxaca, pues aún no se cuenta con una comisión ejecutiva de atención a víctimas. Sin embargo, en tanto estén estas resoluciones vigentes de la Defensoría de Derechos Humanos, en su momento todos, desde mi punto de vista, pueden reclamar esta reparación integral del daño, de acuerdo a los estándares internacionales que ahorita vamos a comentar más adelante. Pero le digo, también aprovecho este momento para comentarles el asunto, les comentaba de esta persona, ¿no?, que trabajaba en una institución, fue violentada sus derechos humanos, con lujo de violencia fue separada de su centro de trabajo, la consignan ante el Ministerio Público, esta persona pues obviamente interpone su queja ante la Defensoría de Derechos Humanos, en su momento por cuestiones llegó después de un año, sin embargo atendiendo a la gravedad de la violación a derechos humanos, se radicó la queja y en su momento se emitió la recomendación, y aquí hubo algo importante que comentar porque también quisiera referirme a un tema, a otro ejemplo que comentaba el maestro Carlos cuando hablaba de las restricciones constitucionales, pero esto lo comentamos después de este ejemplo. Entonces, en esta recomendación yo siento que fue de mucha importancia el número de esta recomendación. Es la 01 del 2014, que la pueden consultar en la página de la Defensoría. ¿Por qué? Porque aquí es una de las recomendaciones donde se abordó de manera más integral por parte del organismo público la reparación integral del daño. Independientemente que también se pidió la investigación de responsabilidades administrativas, penales, también se pidió, y aquí está el dilema que también tuvimos, fue un trabajo arduo también por parte de la propia víctima que lamentablemente seguía sufriendo revictimizaciones por incumplimiento de su recomendación en su momento, pero también aquí se abordaron temas de carácter aparentemente laboral. Por ejemplo, en esta recomendación se le pidió que como reparación del daño fuera reincorporada a su centro de trabajo. Algunos argumentaban que este era un tema laboral donde los organismos no podían intervenir. También se le pidió a la autoridad que se le reintegraran los salarios que había dejado de percibir durante el tiempo que fue separada de su encargo. Se pidió la disculpa pública, desde luego, el reconocimiento de responsabilidad. Y en el tema del asunto laboral, pues la autoridad decía que no podía cumplir o no se podía aceptar, precisamente porque el artículo 14 de la ley de la Defensoría, pues hablaba de una restricción en materia laboral que no podía poner en ese momento este órgano público. Sin embargo, pues allá atendiendo a lo que nos comentaba el maestro Carlos Morales, en su momento, la Defensoría dejó de observar el artículo 14 de su propia ley para observar el artículo 102, apartado B, donde ya no existe la restricción de conocer un acto de naturaleza laboral. Basta con que el acto sea de carácter administrativo, la acción o la omisión sea de carácter administrativo, y afortunadamente para la víctima, la recomendación fue cumplida en su totalidad, fue reintegrada a su trabajo, se habían congelado los sueldos que percibía, afortunadamente estaban guardados, por así decirlo, y en su momento se le entregaron de manera íntegra. Este es por un caso. Otro asunto también que me gustaría comentarles como un ejemplo, el maestro Carlos Morales nos hablaba de una restricción constitucional y se refería concretamente a que los cuerpos de seguridad pública o las personas que se emplean como policías, en el caso concreto, en el momento que son investigados o son cesados de sus actividades, ya no pueden volver a incorporarse a un cuerpo de seguridad, o aun cuando en el procedimiento administrativo o laboral que se les haya seguido, hayan sido absueltos. Entonces ya no existe la posibilidad de que se reintegren como servidores públicos, como policías en este caso. Sin embargo, aquí sí tuvimos una experiencia también que se conoció, y donde a través de una propuesta de conciliación, que decimos de conciliación solamente tiene el nombre, a través de esta propuesta de conciliación se solicitó a la autoridad, se le dijo a la autoridad que se violentaron los derechos humanos
de estas personas que fueron en su momento cesadas por el órgano interno de control y que habían convenido con ellos. Entonces ahora estas personas, estos elementos de seguridad, a través de esta propuesta de conciliación que aceptó por fin o en su momento el órgano de seguridad, ahora ya se encuentran registrados como víctimas en el registro estatal de víctimas. Entonces, aquí lo que da la flexibilidad del tema de derechos humanos, que si bien existen restricciones, el órgano público o protector de derechos humanos, por esa fuerza moral, por esa calidad que tiene, puede pedir, si bien no la reincorporación, sí ver cómo se puede hacer algún tipo de reforma constitucional como garantía de no repetición. ¿Por qué? Porque pues aquí también partimos de que se puede violentar el derecho del trabajo de alguna de las víctimas. Entonces, ese es otro ejemplo. Bien, podríamos contarle alguna otra recomendación en este sentido donde también se han implementado violaciones a derechos humanos. También pueden ustedes consultar la recomendación, ahora les digo, la 14 del 2014 en la página de la Defensoría. Esta es una recomendación y este fue un procedimiento muy importante donde trabajadores de salud piden que se les reconozcan los derechos que tienen como cualquier trabajador de este sistema. Entonces, este expediente creo que es uno de los casos donde se han utilizado todos los procedimientos en materia de derechos humanos que existen en el estado de Oaxaca. Es decir, primero se emitió una propuesta de conciliación, la autoridad no la aceptó, se emite una recomendación, la recomendación se acepta pero no se cumple, las víctimas se van al juicio de protección de derechos humanos a la sala constitucional. La sala constitucional en un primer momento les niega este derecho y declara improcedente este juicio. Ellos se van al juicio de amparo y en el juicio de amparo ordenan a la sala constitucional emitir una nueva resolución donde se reconozca que la recomendación debe cumplirse. Todavía, en virtud de que no se ha cumplido en su tarea, todavía sigue este recurso. Entonces, pero este es un claro ejemplo donde la justicia en materia de derechos humanos puede favorecer a las víctimas. En muchos casos, sí es cierto, también hay que reconocerlo, por diversas circunstancias los casos son tardados, sin embargo, muchos procedimientos en estos organismos públicos resultan eficientes y resultan en beneficio de las víctimas. Únicamente, pues hay que estar motivando que se realicen, también exigiendo, desde luego, que se hagan y haciendo uso de estos recursos que la propia ley establece. Bien, entonces ya tenemos, si hubiera alguna otra pregunta, ahorita la podemos ir contestando. También para ir avanzando, tenemos entonces que si es una víctima, a esta víctima se le causó un daño por violación a derechos humanos. Y estos daños pues pueden ser de diversa índole. Puede ser un daño inmaterial, es decir, pueden ser sufrimientos, pueden ser aflicciones, se puede atentar contra sus valores, es una situación no patrimonial, es una situación de carácter interno hacia la persona, ¿no? Y este daño puede extenderse también hacia las personas que están cerca de ellos, ¿no? También hablamos que se le puede ocasionar un daño moral. Esto también es subjetivo porque depende también de lo que cada persona considere como moral. Sabemos que la moral es una regla de conducta respecto de lo que la persona puede considerar adecuado o inadecuado para su proceso o para su proyecto de vida. Entonces, si se le atacan estas normas personales que tiene o unas normas también que puede ser una moral colectiva, si tratándose de una población o de un grupo, entonces también puede afectar sus valores y puede afectar su dignidad. Entonces también se le causa este daño. Otro tipo de daño que tenemos es el daño psicológico, es cuando existe una alteración patológica
en la psique de la persona. Y entonces hablamos que se causó un trauma psicológico. Esto es muy común cuando se han investigado violaciones graves a derechos humanos, como son la tortura, como son la desaparición forzada, como son las ejecuciones extrajudiciales, el daño que se les causa a las víctimas secundarias, ¿no? Y otras violaciones graves de derechos humanos. También tenemos el daño físico, es decir, cuando se altera la entidad corpórea de una persona por diversos motivos o por diversos factores como pueden ser causas físicas, causas biológicas o causas químicas. Entonces, cuando la autoridad usa estos factores de agresión hacia la entidad corpórea, estamos hablando de daños físicos. También estamos hablando que estos daños pueden ser al proyecto de vida. Una violación a derechos humanos puede truncar las aspiraciones, los objetivos que se ha trazado a una persona durante cierto tiempo a mediano o largo plazo. Entonces también es un daño cuando se le trunca su proyecto de vida. Y también hablamos de daños, que estos daños pueden ser colectivos y pueden ser sociales. Es decir, cuando se agrede con un solo acto, con varios actos, a un grupo de personas establecidos en determinado lugar. Ya hablamos al principio de que se agredía, por ejemplo, con los desplazamientos forzados que puede existir cuando se trata de grupos de migrantes, también que cruzan el país y que en manera conjunta se les agrede, o cuando se agrede a un conjunto de personas que están catalogados como personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser niños, niñas y adolescentes, personas mayores, mujeres, cuando puede ser también un grupo de LGTB, entonces también pueden considerarse afectaciones colectivas a estos derechos, ¿no? Cuando se habla de masacres, ¿no? Cuando se habla de masacres, graves violaciones a derechos humanos, como las que hemos vivido lamentablemente, algunos años, ¿no? Que aún todavía están pendientes de hacerse justicia. Y por otra parte, también hablamos de un daño material. Entonces, aquí nada más para distinguir, cuando hablamos de un daño inmaterial, estamos hablando de un daño no patrimonial, no considerado, no valorado en dinero. Y cuando hablamos de un daño material, estamos hablando de un daño que efectivamente afecta el patrimonio de la persona, pero afecta principalmente sus ingresos o lo que se suele denominar su activo, es decir, sus ahorros, tiene que vender un terreno, tiene que deshacerse de algún bien, ya sea él o algún familiar, porque también vamos a ver que estas afectaciones patrimoniales pueden ser o pueden llegar hasta las familias. Entonces es importante, y sobre esto pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el caso Bamaca Velázquez contra Guatemala, ¿no? En esta sentencia, en su párrafo 275, allí establece lo que se conoce como el daño material. Y al hablar entonces de este daño material, también existen otras categorías. Estamos hablando del daño emergente, es decir, que todos los gastos que realizó la víctima para cubrir sus necesidades, sus requerimientos de atención de manera inmediata, o también que fueron cubiertos por sus familiares, es decir, si fue agredida físicamente y tuvo que gastar para ir al médico, tuvo que ir de inmediato a atención psicológica, atención psiquiátrica. Bueno, también estos son los gastos que ha ido generando, o con motivo también lamentablemente, a veces en cuestiones de homicidios, de ataques a la vida por parte de autoridades que también se han investigado. Pues bueno, todos los gastos por gastos por defunción, los gastos de traslado, los gastos de pasaje, los gastos de hospedaje, los gastos de alimentación que tiene que realizar, bueno, pues están considerados como un daño emergente, ¿no? También se tiene que ver el lucro cesante o la pérdida de ingresos, es decir, lo que la víctima dejó de obtener como parte como consecuencia de la violación a sus derechos humanos. Y también hablamos en estos daños materiales del daño al patrimonio familiar.
Entonces, cuando hablamos del daño al patrimonio familiar, no solamente incluyen el menoscabo al patrimonio de la víctima directa, sino también de víctimas indirectas o de sus familiares o de personas con quien tiene cierta estima o afectivamente están unidas por estos lazos. Bien, entonces ya decimos, nada más para recapitular muy brevemente, que para llegar, y fíjense, hasta ahorita todavía no llegamos a la reparación integral del daño. Dijimos que tenemos que acudir al órgano protector de derechos humanos. Dijimos que tenemos que tener la calidad de víctima directa, indirecta, potencial, colectivo, social. Tenemos que identificar los daños. Fue un daño material, un daño inmaterial, un daño psicológico, un daño físico, un daño al proyecto de vida, ¿no? Y esto es muy importante, porque si en el momento que nosotros presentamos o solicitamos la intervención de un organismo público protector de derechos humanos, no tenemos claro estos daños, entonces cuando se emita una resolución de reparación integral del daño, puede que no sea congruente con lo que se pidió. Entonces también aquí debemos tener que debe ir alineado estos daños, porque sobre todo con la reparación integral del daño, porque de acuerdo a los daños materiales, a los daños inmateriales que se hayan cometido, de esta forma también va a ser la respuesta en la reparación integral del daño. Aquí nada más acotamos, no todo en la reparación integral del daño, no todo tiene que ver con una indemnización o con la entrega de una cantidad de dinero, porque existen diversos criterios para esta reparación integral del daño. Bien, pues estamos aquí viendo una pregunta. También tenemos creo que unas preguntas. A ver si podemos contestar ahorita. Dice, ¿cómo cuantificar el daño moral? Aquí a nivel local no tenemos un criterio todavía de cómo cuantificar un daño moral, pero esto es una valoración de entrada de carácter subjetivo. Ya existen unos criterios por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal, donde ya se establecen algunos criterios de cómo ir valorando de acuerdo a la afectación. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene jurisprudencia al respecto y nos establece que pues no se debe reparar este daño así de manera sin tomar en cuenta la interdependencia el principio de interdependencia de los derechos humanos. ¿Por qué? Y esto es muy importante, qué bueno que pregunta esto, porque cuando se viola un derecho a la vida, tenemos que ver si concomitantemente a la violación del derecho reclamado como violentado, se violentaron otro tipo de derechos. Por ejemplo, hablemos de un desplazamiento forzado. ¿Qué otra consecuencia, qué otras violaciones tiene? Bueno, pues tiene una violación del desarraigo, derecho al arraigo que tiene la persona a su comunidad, el derecho de desvincularla de una forma de vida, de su cultura, el derecho de que sus hijos ya no van a la escuela, el hecho de que perdió su trabajo, el derecho de que ya no tiene una vivienda, el hecho de que ya no tiene seguridad social, el hecho de que se le limita su desarrollo dentro de la comunidad. Entonces, por eso esta cuantificación debe tomar en cuenta todos estos criterios, toda la interdependencia de los derechos. Y esto también ya ha sido materia de la Corte, de análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hablando de esto, precisamente lo que comenta Wilfrido Cruz, también quisiera comentarle que también vamos a, si nos da tiempo ahorita, vamos a ver si esta reparación integral de derechos humanos se puede dar en qué etapas o cuándo o en qué momento, o solamente los organismos públicos de derechos humanos la determinan o se tiene que dejar, como también en jurisprudencia lo ha dicho la Corte, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahorita que entremos a los criterios de reparación, yo les comparto cuál es mi punto de vista. Bien, entonces ya tenemos que hay que ir a un procedimiento de queja ante la Defensoría, ya tenemos que
que tenemos las calidades de víctima, directa, indirecta, potencial, social o colectiva. Ya tenemos que existen daños, y estos daños, le digo, es importante porque estos daños son los que se debe uno basar para pedir y determinar los órganos que así lo hacen, la reparación integral del daño, ¿no? Bien, entonces ya que tenemos una declaratoria de la Defensoría de Derechos Humanos, entonces podemos acudir ahora sí a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que solicitar el registro, anexar los documentos que tengamos. Y la valoración para dar el carácter de víctima ya no es necesaria cuando esta declaratoria de víctima la da la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en este caso, los organismos públicos protectores de derechos humanos. Cuando lo da un juez penal, cuando lo da el juez que conoce del juicio de amparo, entonces ya basta con la sentencia para tener la calidad de víctimas. Entonces aquí ya se acude con estas resoluciones, la propia Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para el Estado de Oaxaca, pues nos establece que existe un procedimiento para este registro. Y una vez que se tiene este registro en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entonces el efecto es que ya podemos acceder a esta forma de reparación del daño. Esto no quiere decir que previamente a esto no tengamos acceso a las medidas de ayuda, porque también antes de la reparación integral del daño, la víctima tiene diversos derechos, y en este caso pues tiene también sus derechos de que se les den apoyos, ayudas, incluso también pecuniarias para gastos de traslado a los lugares donde se van a practicar diligencias. En caso de que no tenga dónde vivir, también se les pagan su renta, sus alimentaciones, también cuando se hagan los traslados. Sin embargo, ya cuando se hace la reparación integral del daño, entonces ya la jurisprudencia de la Corte y la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Oaxaca ya recoge estas medidas de reparación integral del daño y nos establece que estas medidas de reparación del daño, básicamente tenemos aquí nosotros identificadas 6. Primero son las medidas de restitución, es decir, reintegrar o dejar las cosas en el estado que se encontraba. Si un niño fue expulsado de la escuela y fue violatorio de derechos humanos, bueno, lo restituimos, que lo acepten nuevamente en la escuela. Si una persona fue privada de manera ilegal de su libertad, bueno, se le restituye dejándolo en libertad. Bien, entonces, fíjense hasta dónde llega la protección de los derechos humanos, que estos organismos públicos muchas veces con una llamada telefónica pues pueden lograr la atención de estos casos y resarcir el derecho. Hasta ahí llega la flexibilidad de los organismos públicos. Entonces, la primera medida es una medida de restitución, es decir, reintegrarle a la persona el derecho humano que le fue violentado. Habrá veces que no en todos los derechos se pueden reintegrar porque existen graves violaciones a derechos humanos. Bien, la segunda medida es la medida de rehabilitación, y aquí estamos hablando de tratamientos médicos, tratamientos psicológicos, procedimientos para reintegrar a una persona dentro de la sociedad por las afectaciones graves que tuvo en su psique, en su afectación psicológica. Entonces, primero decimos garantías o medidas de restitución, medidas de rehabilitación, tenemos medidas de satisfacción. Estas son muy importantes, pero que a veces son poco usadas. En estas medidas de satisfacción se trata de resarcirle a la víctima la dignidad que le fue violentada con motivo de una violación a derechos humanos. Es decir, aquí a través de una violación a derechos humanos a una víctima se le hace menos, a una víctima se le afecta su dignidad. Entonces, a través de las garantías de satisfacción se puede resarcir este derecho. Y aquí hablamos de la publicación de sentencias, y si nosotros analizamos, por ejemplo, algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso muy comentado de Rosendo Radilla, establece también la publicación de la sentencia que emitió la Corte, ¿no? También se habla en este caso del reconocimiento de responsabilidad y una disculpa pública. Aquí basta comentar
muchas autoridades, muchos servidores públicos, como que no les convence dar una disculpa pública, no les convence reconocer la responsabilidad que cometió alguna persona cuando violentó derechos humanos. Sin embargo, creo que aquí es un poco de conciencia, un poco de creencia en el tema de derechos humanos por parte de las autoridades y servidores públicos. Creo que dignifica también a las instituciones el hecho de que un servidor público reconozca de manera pública la responsabilidad que se cometió, de la responsabilidad institucional en la violación a derechos humanos y que por lo tanto pida una disculpa pública. Y aquí se trata de que esta disculpa la pidan pues los funcionarios de alto nivel, es decir, los titulares, algún subsecretario. Muchas veces resulta que las disculpas las quiere dar otro personal de otro rango. Sin embargo, aquí sí es importante, y como yo les decía a las autoridades de servicios públicos, creo que en materia de derechos humanos también dignifica la institución que se hagan estos eventos, y la dignifican porque hay un proceso, hay un criterio también en la reparación del daño, o un principio que se llama el principio de transformación. Es decir, tenemos que transformar algo que está violentando, algo que está esclavizando, algo que está oprimiendo a la víctima por algo que la libere. Entonces, a través de estas disculpas, a través de esta reparación integral del daño, podemos transformar una realidad. Entonces, por eso, de ahí la importancia de que se cumplan también, o que sean realmente los titulares de las instituciones quienes brinden estas disculpas públicas. Tratándose también de estas garantías de satisfacción, pues puede haber becas de estudio, la publicación de algún libro, de algún artículo, conmemorando, recordando la vida de alguna persona que fue violentada en sus derechos humanos, como lo fue en el caso de Rosendo Radilla también. También se trata de realizar algunas obras donde puedan establecerse o puedan recordarse o conmemorarse a las personas que fueron afectadas en sus derechos humanos, el nombre de una calle, realizar una institución, realizar una obra. Y también en materia de violaciones colectivas, algo que es muy importante también es analizar en estas medidas de satisfacción que cuando se violenta de manera colectiva un derecho, pues se daña el tejido social. Entonces, la reconstrucción del tejido social en materia de derechos humanos es algo muy importante. Sin embargo, para ello debe existir un diagnóstico primero para identificar cuáles son las necesidades que se deben atender para esta reconstrucción. Después del diagnóstico, realizar un plan de ejecución para la reconstrucción del tejido social. Y por último, pues realizar las estrategias, las acciones, para que este plan no solamente se quede en un documento. Entonces, esto es muy importante. Digo, no se ha dado con frecuencia, sin embargo, creo que no está por demás dejarlo pasar, y también recordar a las autoridades, a los servidores públicos, que esto es algo muy importante. La reconstrucción del tejido social nos puede garantizar desarrollo, nos puede garantizar armonía, nos puede garantizar seguridad, nos puede garantizar un pleno ejercicio de nuestros derechos humanos. Por eso es importante este desarrollo. Y puede haber otro tipo de medidas, en medidas de certificación, como puede establecerse algún tipo de fondo comunitario, ya decíamos una escuela, una clínica. Y el otro punto de la medida de reparación son las garantías de no repetición, es decir, el Estado tiene que realizar acciones tendientes a que los actos que se cometieron no se vuelvan a repetir en agravio de la persona, pero sobre todo también en agravio de los demás integrantes de la sociedad. De allí la importancia de la reparación, de las garantías de no repetición. Y tenemos también otra, en la reparación integral del daño, la obligación de investigar los hechos. Aquí esta obligación de investigar puede ser administrativamente, de manera penal, o algún otro procedimiento que genere responsabilidad por parte de la persona que violentó derechos humanos. Y por último, tenemos las medidas de indemnización o una medida compensatoria. Y aquí es lo que le comento a Wilfrido Cruz. Bueno, en este caso hay que valorar los daños materiales y los daños inmateriales. Por eso les decía anteriormente que teníamos que tener, que debemos de tener muy en cuenta
el hecho de qué daños se fueron causados con motivo de una conducta violatoria de derechos humanos, porque en el momento de pedir la reparación integral, podemos utilizar estos cualquiera de estos 6 criterios, uno, otro o todos, dependiendo de la violación a derechos humanos. Y entonces, cuando hay una indemnización, bueno, pues ya decimos ahorita, esta indemnización, por lo menos a nivel federal, se basa en unos principios que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En materia de reparación integral, entonces tenemos que tenemos que acceder a este daño, pero sin embargo tenemos que agotar estos criterios. No es mi tema ahorita ni materia de análisis, sin embargo, también de acuerdo a la Ley General de Víctimas, estos criterios también deberían observarse o deben observarse en la reparación del daño en materia penal. Ahora bien, ¿quién, ¿quién puede fijar estos criterios o quién puede decretar esta reparación integral del daño? ¿Sí? Era lo que decíamos hace un momento. Yo en algunos compañeros que son especialistas, y yo veo que ahorita comentó alguien acá, eh, hizo un comentario y por eso me acordé de él, porque creo que también él es especialista en juicio de amparo, aparte de nuestro amigo Carlitos. Aquí tenemos al maestro Matías también. Yo les preguntaba también para poder discutir si a través del juicio de amparo, si un juez de distrito pudiera decretar una reparación integral del daño, incluso fijar una indemnización en materia de derechos humanos como parte de una reparación integral. Algunos me comentaron que no se podía, y de acuerdo a algunos criterios aislados que yo estudié, pues esta determinación se le ha dejado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, si nosotros analizamos algunas sentencias de amparo donde se establecen los efectos de concesión del amparo, bueno, al establecerse los efectos de concesión del amparo, y nosotros analizamos esta estructura de la reparación integral del daño, vamos a ver que de alguna forma los jueces de distrito, los tribunales colegiados, las salas de la corte, ya están estableciendo medidas de reparación integral del daño. Lo que siento que ni las comisiones públicas de derechos humanos, ni algunos tribunales de amparo han querido hacer es determinar uno de estos criterios de reparación de daño, que se refiere a la indemnización. Creo que aún cuesta trabajo decir qué cantidad se va a indemnizar a una persona por violación a derechos humanos. Lo que yo les decía, o los que yo proponía, igual y no es correcto, sin embargo es análisis de discusión, que se pudiera pedir también en materia de amparo, que se pronunciaran, si ya se están pronunciando sobre otros elementos de la reparación integral del daño, cuando se hablan en las sentencias de los efectos de la concesión del amparo, entonces también pudieran los jueces intervenir o aplicar de manera íntegra la reparación integral del daño. También la Ley General de Víctimas establece que si un juez ya dictó la reparación integral del daño, ya se pronunció sobre la reparación integral del daño, pues se tiene que cumplir. La autoridad a quien obliga lo tiene que cumplir. Sin embargo, yo les digo, es un análisis, una opinión muy personal. También los que pueden fijar criterios de reparación del daño, que de hecho lo hacen, son los organismos públicos protectores de derechos humanos. Sin embargo, debemos reconocer que también personalmente reconozco que no siempre cuando a mí me tocó laborar en el organismo, no siempre fuimos congruentes con el tema de este alineamiento que debe haber entre daños y reparación integral del daño, ¿no? Sin embargo, también el problema era
que no se fijaban los montos de la reparación integral del daño y se está dejando que las comisiones ejecutivas de atención a víctimas lo fijen. Sin embargo, considero que sí puede establecerse, sí se debe establecer. Le digo, de manera conciliatoria, de manera acordada entre las partes, sí se logró fijar algunos casos de reparación del daño en cuanto al aspecto pecuniario. Por ejemplo, en algún caso de tortura, cuando ya no tenía otra opción, otra alternativa, una persona que fue incluso absuelta por el delito que se le imputaba, se logró una indemnización, no reparación integral, una indemnización como parte de la reparación integral por 350,000 pesos. Algunos otros casos en la costa se logró una indemnización para víctimas también por 200,000 pesos, también por tratos crueles, inhumanos, la reparación de 1,5 millones de pesos, que también ya les comenté por una desaparición de persona que no ha sido localizada hasta el momento. Entonces, también los organismos públicos pudieran fijar esta reparación integral de derechos humanos y sobre todo también como se trata de una reparación integral del daño de un organismo, de una institución pública protectora de derechos humanos, creo que sí estarían más obligados a analizar este tema de la reparación integral. Yo revisé algunos casos como precisamente la Defensoría, que tiene en sus resoluciones un buen marco teórico, considero, cuando habla de la reparación integral, pide medidas de reparación integral del daño. Sin embargo, donde ya no se pronuncia es en cuanto a los montos de la indemnización, pero sí se está pidiendo reparación integral del daño. Lo mismo analicé sobre todo las últimas resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, a la fecha todavía encontramos que hay organismos públicos protectores de derechos humanos que ni siquiera hablan de una reparación integral en sus resoluciones, en sus recomendaciones. Digo ahorita por respeto y a lo mejor porque puedo errar, no me refiero a un estado en concreto, pero yo analicé precisamente ayer en la noche una resolución y busqué cómo se repara el daño, no tenían, le pongo el buscador y le pongo reparación, no me bota ninguna palabra, le pongo reparación integral del daño, mucho menos. Entonces creo que todavía es un tema que debe agotarse. Y este tema creo que sí debemos irlo trabajando. Creo que las defensorías de derechos humanos las fortalecemos nosotros no solamente criticándolas, sino haciendo que su trabajo sea eficaz, sino fortaleciéndolos. Creo que estos organismos públicos de derechos humanos, aún con todos los errores, aún con todos los obstáculos que puedan tener, creo que como sociedad podemos irla fortaleciendo y podemos realmente hacer y lograr una reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos a través de estos organismos. También pudieran pronunciar sobre la reparación integral del daño la Sala Constitucional de Oaxaca. ¿Por qué? Bueno, porque ellos analizan precisamente las recomendaciones cuando no son cumplidas o no son aceptadas. Entonces, la sala constitucional pudiera también obligar a las autoridades a las cuales se le emitió alguna recomendación que cumplan con la reparación integral del daño. Y desde luego, también quien están haciendo esta función, pues es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal, que ha fijado, y algunas comisiones de algunas entidades de la federación, donde también ya tienen sus comisiones ejecutivas, también ya se están pronunciando o ya están cuantificando también o atendiendo de manera integral el daño, y como parte de la reparación integral del daño también están cuantificando indemnizaciones a favor de las víctimas de derechos humanos. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Tenemos también aquí algo que comentarle. También la comisión ejecutiva pues es la que a ver, Álvaro, aquí tenemos una pregunta de Álvaro. Dice, ¿algún día las recomendaciones de derechos humanos serán vinculatorias? Una disculpa pública, aunque
les dé vergüenza no es suficiente y mucho menos no quieren dinero tampoco y la reconstrucción social creo que está limitado. Sí, yo les decía al principio, en primer lugar, al menos en el estado de Oaxaca, sí pueden ser ya vinculatorias las recomendaciones de derechos humanos. En la primera parte, pues no son vinculatorias cuando se emiten, depende de la autoridad cumplirlas o no cumplirlas, pero en Oaxaca, a través del juicio de protección de derechos humanos que está reglamentado en la ley que reglamenta el artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre Salón de Oaxaca, ahí establece juicio de protección de derechos humanos y entonces a través de una demanda de juicio de protección de derechos humanos se lleva a la sala constitucional y la sala constitucional al considerar procedente una recomendación, pues entonces a partir de su sentencia se vuelve obligatoria. Y creo que ha habido algunas experiencias, incluso a lo mejor poco conocidas, donde el tribunal se ha pronunciado sobre el cumplimiento obligatorio de estas recomendaciones. Por ejemplo, yo recuerdo alguna de inejecución del laudo de un municipio donde no quería pagar este laudo, se emite la recomendación, no se cumple, se va a la sala constitucional y a través de la sala constitucional el municipio correspondiente pues tuvo que cumplir el laudo. También actualmente existen otros también de laudos que de varios municipios, donde también a través de la sala constitucional se está obligando a los municipios a pagar estos laudos que tienen aún pendientes. También en materia de salud, también se ha ido a la sala constitucional. Aquí nos habla Juanes Cruz también, dice si la ley estatal de víctimas de Oaxaca contempla la restitución del empleo. Como tal, sí se establece la restitución de los derechos y yo también creo, y así lo hicimos en su momento, que a través de una reparación integral del daño pedimos la restitución del empleo, no solamente de una persona, sino de muchos. Yo les comenté el caso de esta persona, una mujer que fue violentada de manera, yo considero grave en sus derechos humanos, donde se le pidió a través de una recomendación la restitución de su empleo. También con otras dependencias se ha pedido la restitución del empleo. Entonces yo creo que sí cabe dentro de la reparación integral del daño la restitución del empleo. No sé si por ahí haya alguna otra pregunta. Creo que Antonio Ortiz por aquí tiene algo. Dice si, una pregunta, maestro, si no se pide reparación del daño en el juicio, lo puede pedir la víctima por conducto de la Comisión de Derechos Humanos, dependiendo de qué juicio se refieran, ¿no? Aquí el presupuesto es de que la Defensoría determine una violación a derechos humanos, también un juez puede determinar una violación a derechos humanos, entonces se requiere una sentencia judicial también para poder reclamar esta reparación integral del daño. Aquí es un procedimiento no muy complejo, pero sí especial. ¿Por qué? Porque para acceder a la reparación integral del daño, primero tenemos que tener la calidad de víctimas. Y entonces es la Defensoría de los Derechos Humanos que puede dar esta calidad de víctimas, ya sea al emitir su resolución o también puede emitirse esta declaratoria de víctimas durante el procedimiento de investigación. Muchos no están de acuerdo con ellos que se emita esta declaratoria durante el procedimiento de investigación, porque dicen, bueno, si todavía no se decreta la violación de derechos humanos, ¿por qué ya le está dando el carácter de víctimas? Y esto fue un dilema, también esto me tocó también a mí verlo. Nosotros negamos el carácter de víctima durante un procedimiento, viene la persona se siente agraviada, va al juicio de amparo y el juez de distrito nos ordena darle el carácter de víctima. Entonces de allí ya se tomó el criterio de que también durante el procedimiento de investigación de una queja puede darse el carácter de víctima a una persona, como se han dado a partir de ese momento en otras circunstancias. Entonces sí puede ser ante la Defensoría o tratándose de materia penal, el Ministerio Público también no necesita una sentencia condenatoria para dar el carácter de víctima
a una víctima de un delito. De hecho, se ha dado, basta con que se tenga la denuncia, que exista una carpeta de investigación y con eso el Ministerio Público puede dar la calidad de víctima y con esto también pueden ser las víctimas acceder a las medidas de ayuda, de apoyo que debe dar el Estado a través de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Dice, si no se pide reparación del daño en juicio, lo puede pedir la víctima por conducto de la defensa. Bueno, creo que ya comentamos algo. El maestro Carlitos, creo que por ahí tenía una pregunta también, no sé si ya no baja mi cursor. Bueno, aprovechamos para saludar a los que nos ven de otros estados, de otros países. También agradecer a Viernes de Jurisprudencia esta oportunidad de comentar con ustedes este tema que, bueno, esto solamente es es un, es, son ideas. Habría que desarrollar todavía una teoría de la reparación integral del daño en materia de derechos humanos. Bien, pues no sé si nos pueda repetir el maestro Carlitos su pregunta y que hay una propuesta de que las recomendaciones sean vinculantes. Sí, yo digo, mi punto de vista muy personal en relación a las recomendaciones de que tengan carácter de vinculante, yo creo que por una parte tiene sus ventajas. Sin embargo, todavía es necesario analizar esta circunstancia. Yo iría más por lo que algunos amigos juristas como Carlos Dobleclic lo comentamos en un momento dado, yo creo que las autoridades de servidores públicos deberían decir: yo cumplo una recomendación porque me lo está diciendo el ombudsman, la persona que tiene la calidad para exigirme su cumplimiento. Yo creo que el hecho de hacer vinculante una recomendación ya implica un tipo de violencia para que se cumpla. Debería existir una vocación por parte de las autoridades y de los servidores públicos para cumplir realmente con estos postulados de los derechos humanos. Por una razón, porque en el discurso en materia de derechos humanos nosotros a diario escuchamos, y ahora en la contingencia lo escuchamos, y todos hablamos de estándares internacionales de derechos humanos y creamos teorías grandes y nos vamos a las nubes con los temas también de los derechos humanos, y todos decimos en el discurso que somos protectores de los derechos humanos, y sin embargo en la realidad pues ya nos da la vuelta, ya no estamos así en cámaras como en este momento, y pues decimos no se cumplen o no tengo voluntad de cumplirla. Yo creo que haría mucho bien al sistema, haría mucho bien a la política en su sentido amplio, en su sentido estricto, haría mucho bien a la sociedad, pero sobre todo haría mucho bien a las víctimas que estas reparaciones integrales del daño no se dieran después de 2, 3 años cuando existe un pronunciamiento, o más años cuando se van a mecanismos internacionales. Debía darse de manera inmediata. La autoridad del servicio público debería tener la madurez para reconocer que alguna persona dentro de la administración cometió un acto de responsabilidad y por lo tanto se debe de reparar. Yo creo que eso sería sería muy beneficioso, de mucho beneficio para la víctima. Entonces, por eso, sintetizando, pues yo me iría por el primero. No tendrían por qué ser vinculantes estas recomendaciones, porque se debe basar en una calidad moral.
Sin embargo, le digo, en el estado de Oaxaca sí son vinculantes a través de este juicio de protección de derechos humanos, pero entonces, ¿por qué alargar a la víctima hasta después de 4 o 5 años que le cumplan con esta reparación del daño cuando la autoridad del Ministerio Público ya sabe que se violentaron sus derechos humanos? Yo me iría por este acto que no fueran vinculantes. Sin embargo, le digo, si ha sido eficaz también este juicio de protección de derechos humanos. Ahí está aquí. Bien, pues digamos, miren, nosotros donde nos hemos fundamentado más en el tema de los derechos humanos son las publicaciones que ha emitido el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Hemos fundamentado también esto en casos concretos de las publicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También a nivel nacional, pues tenemos lo que escriben Carbonell en materia también de derechos humanos, Sergio García Ramírez, tenemos también a MacGregor. Entonces creo que las publicaciones de personas que han estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues nos ha dado sustento también para para tratar un poquito este tema de materia de derechos humanos. Agradecemos a los amigos de Venezuela, de Tijuana, de Puebla, de Tabasco, de Coatzacoalcos, Veracruz, de Morelia, Michoacán, de Tehuantepec, donde les decía, tengo mucho afecto por este lugar, porque pues me albergaron allí durante 4 años, también a los amigos del Estado de México, de Michoacán, de Veracruz, que nos hagan el favor de escuchar estas breves ideas de reparación integral del daño en materia de derechos humanos. Y pues habría más temas que comentar. Agradezco también a la maestra Egla aquí sus comentarios, ¿no? A nuestro amigo Pedro Antonio, ¿no? A Tere Espíndola, ¿no? De Chiapas, también saludamos a Manuel Zavala, ¿no? A Efraín Morales, desde Zacatecas, Mauro Valdés, ¿no? Que nos hayan hecho el favor de compartir con nosotros esta transmisión, a José Manuel Rosales, desde luego también al administrador de la página Viernes de Jurisprudencia, ¿no? De Chiapas, Ciudad de México, Poza Rica, Veracruz, ¿no? Tere Peralta. Pues miren, habría más cosas que comentar de este daño. En síntesis, para ir concluyendo este tema, creo que ha habido un gran avance legislativo en el tema de víctimas. Esto se lo debemos a la sociedad civil organizada, a los organismos no gubernamentales, derechos humanos que han estado empujando, han estado combatiendo de sus trincheras el establecimiento por el reconocimiento de estos derechos. Tenemos leyes especiales para niños, para adultos mayores, para mujeres, para la igualdad de mujeres y hombres, para personas con discapacidad. En fin, ya tenemos normas, tenemos jurisprudencia también al respecto, tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que todavía siguen nuestras deudas con las víctimas. Todavía creo que en el momento de que exista una ley de víctimas y no accedan plenamente a una reparación integral de derechos humanos, pues entonces el derecho humano a la reparación integral del daño aún podemos decir que se hace nugatorio. Entonces creo que
que agradecemos también a las organizaciones de la sociedad civil, agradecemos a algunas legislaturas los esfuerzos que han hecho, porque anteriores a esta ley de víctimas, que también hicieron sus esfuerzos y que también quisieron, por ejemplo, la ley de justa reparación del daño, que no se ha derogado, pero bueno, tenemos la aplicación de la ley de víctimas, que también, también nos da los parámetros de esta reparación integral del daño. También agradecemos a Efraín Morales, a Benigna Bautista, a nuestra amiga Araceli Robles, a Cheli, Agustín Martínez, ¿no? Los comentarios que nos hacen, ¿no? También a los excompañeros de trabajo, y a todos los que nos han estado escuchando. Y yo le pediría al administrador de la página si con esto fuéramos aterrizando esta plática. Pues ya saben, mi nombre está en el cartel, Juan Rodríguez Ramos. Les anoto mi correo electrónico para que ustedes lo tengan. Es juanrodri1106 @hotmail.com. Si tuvieran algún comentario, si alguna pregunta por ahí, seguro te dejé sin comentario, pues yo me comprometería a hacérselo llegar también a la verdad posible. Y decirles también, por último, que sí ha habido resoluciones. Yo recuerdo una de un tribunal colegiado donde muy ampliamente se pronunció sobre una reparación integral del daño en contra de autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. No la tengo ahorita aquí a la mano ni a la mente, pero voy a hacer un compromiso con ustedes de localizar esta sentencia y a través del entrenador de Viernes de Jurisprudencia hacérsela llegar, porque creo que es un documento que también en su momento marcó un parteaguas en el tema de la reparación integral del daño, y es por eso que yo afirmo que los jueces de amparo pueden decretar esta reparación integral del daño, porque ya lo hacen. Sobre todo lo que no hacen concretamente es pronunciarse sobre las indemnizaciones, y eso se lo están dejando les decía anteriormente, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bien, pues agradezco entonces a Viernes de Jurisprudencia, y le vuelvo a hacer el promocional de Viernes de Jurisprudencia. Les voy a enseñar la taza, que no sé si me la va a vender o me la va a regalar, pero 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 de todos modos es bueno, ¿no? Para que ustedes la vean, ¿no? Gracias, José Manuel. Bueno, entonces les decía, a mí me tocó llenar la taza, ya tomé un poquito de agua, pero sería mejor con café. Viernes de Jurisprudencia, agradecemos al administrador. Ahorita vemos cuánto cuesta la taza, ya se los haremos llegar a través de esta página. Y pues a Octavio Navarrete también, a Patricia Limón, sus generosos comentarios por lo que hemos hecho el día de hoy. Yo estoy a sus órdenes. Son algunas ideas que se han anunciado. Marlene, muchas gracias. A Félix, le pide una playera, también ya creo que se van a estrenar la próxima semana. También el ponente tendrá que ponerse esta playera. Entonces, pues gracias realmente, estoy muy agradecido con ustedes. Agradezco desde luego a muchos queridos maestros que pues, han compartido conmigo estos temas, a los cuestionamientos que le he hecho a muchos de nuestros amigos juristas de Oaxaca, muy capaces, ¿no? En muchas materias. Y pues estoy a sus órdenes, a su disposición. Carlitos también su taza, su playera. Mójica también requiere su taza. Creo que sería bueno que a todos se las manda Viernes de Jurisprudencia,
¿no? Ah, también la maestra Egla ya vio el fondo junto al elefante. Ven ustedes que es otro modelo de otra taza también de viernes de jurisprudencia. No crean que la pusimos a propósito, fue casualidad, ¿no? Pero ahí está. Y pues Manuel Zavala, gracias. Y yo con esto pues finalizaría esta transmisión. Ojalá me gustaría coincidir con ustedes en algún otro momento donde podamos profundizar este tema. Decimos, está en construcción. Podemos encontrar muchos papers también en el tema, investigaciones científicas, en el tema de reparación integral del daño, y si nosotros nos vamos analizando, vamos a ver cómo ha ido evolucionando los criterios, los comentarios en materia de reparación integral del daño. Pues bien, gracias, Viernes de Jurisprudencia, y seguimos a la orden.